Almuerzos populares, visita el bar Mistela. No olvides suscribirte y darle like. Buenos días, almorzadores, ¿qué tal? Hoy nos venimos al bar Mistela, en el barrio de Benicalap y de Torrefiel, ahí en medio de los dos. Me habéis recomendado muchos este sitio y bueno, por fin hoy encontramos un hueco en la agenda y nos podemos acercar. Hoy nos acompaña el almorzador Mariano Sevilla. Ahí estamos. Venga. Bueno, almorzadores, ya estamos en el bar Mistela, un local que ha fusionado a la perfección los almuerzos populares con la cocina de mercado. Ahora os cuento más cosas. Primera diferencia entre un bar típico de almuerzos, el que todos conocemos de nuestro pueblo, y el bar Mistela, que es un local orientado a una cocina de mercado en el que sirven almuerzos populares. No tienen cacao del collaret, que es lo típico. ¿Pero por qué? Yo lo entiendo, el cacao del collaret genera mucha suciedad y el cacao frito no. Aquí podéis apreciar el gasto que se sirve cuando pedimos un almuerzo popular en el bar Mistela. Los cacaos fritos y esos encurtidos que veis ahí. Otra diferencia con los bares típicos de almuerzos populares es el vino y la gaseosa. Aquí veis que os sirven cuando pedís vino con casera. Como era la primera vez que íbamos al bar Mistela, quisimos probar todas, o por lo menos las especialidades de la casa. En este caso pedimos ensaladilla rusa, como podéis apreciar en el vídeo. También pedimos media tapa de sepia con mayonesa. Esto es lo que nos trajeron. Para mi gusto, demasiada mayonesa. No me gustó mucho. Claro, sí. Y el famoso torrezno del que todo el mundo habla, que aunque pienso que estaba muy bueno, lo veo un poco caro para lo que es. Luego os enseño la nota. Este bocadillo que estáis viendo en estos momentos es media brascada. Como podéis apreciar, la carne está en su punto, aunque para mi gusto la cebolla está un poco hecha. Yo la haría más, ya que me gusta más tostadita, que adquiera otro color. Y el jamón serrano igual, lo hubiera dejado un poquito más. Pero bueno, me dijo el almorzador que estaba rico. El siguiente bocadillo es un especial de la casa, que denominan tigre, y está realizado con pechuga de pollo, al que le añaden un huevo. Este es un bocadillo entero, y como podéis apreciar no hay mucha diferencia con medio bocadillo, que es lo que se pidió el almorzador que me acompañó. Bueno, como ya sabéis, no hay almuerzo popular que no acabe en un buen cremaet. Así que este es el cremaet que preparan en el bar Mistela. Como podéis apreciar, visualmente es muy agradable y al gusto he de confesar que estaba bien rico. Os dejo la cuenta para que veáis qué cuesta almorzar en el bar Mistela. Como os comentaba antes, el torrezno me pareció caro, la ensaladilla buena, y lo que me decepcionó un poco fue la sepia con mayonesa. Aparte del precio, pues visualmente y al gusto, demasiada mayonesa, fue un plato que no me gustó. Bueno, ya hemos almorzado en el Mistela. Me ha gustado mucho. Es un bar diferente, le da un toque a los productos que sirven, pero tengo dos pegas. La primera es los cacaos. Creo que no hay que abandonar las tradiciones. Y creo que en el almuerzo lo que toca es el cacao del collaret, aunque sea más guarro y más sucio para el local. Y lo siguiente es que cuando pides vino y casera, pues te traen una copa de vino, media copa de vino y una botellita. Esa es otra de las cosas que creo que hay que respetar, ¿no? Sácate la botellita de vino y la gaseosa.